La esposa dio a luz a un bebé negro y el marido, desconfiado, la abandonó. Entonces, una prueba de ADN reveló algo sorprendente. Paulo, el esposo de Emi, se enfureció cuando ella dio a luz a un niño de piel oscura y no dudó en separarse de ella. Años después, el ADN descubrió lo inimaginable. Emi se aferró a ambos lados de la cama del hospital y gritó con todas sus fuerzas mientras empujaba. El llanto agudo de un recién nacido recompensó sus esfuerzos. Exhausta, se dejó caer de nuevo en la cama jadeando, con el sudor goteando de su frente. La enfermera envolvió al bebé en una manta y se lo entregó. Emi se sorprendió al ver el tono de piel del bebé. Confundida, miró a la enfermera y preguntó: «¿Este es mi bebé, verdad?». La enfermera asintió, aunque los demás médicos en la sala compartían su confusión. El equipo médico conocía bien a Emi. En ese mismo hospital había dado a luz a sus otros 3 hijos. Ella era una mujer blanca, casada con un hombre blanco, y sus 3 hijos también eran blancos. Este bebé era su 4.º hijo y de manera inesperada era de piel oscura. Todos se preguntaban cómo podía haber sucedido esto. El marido llegó unos minutos después y al ver a su esposa y a su recién nacido, su expresión de expectación se transformó en perplejidad en cuanto vio al bebé. Salió de la habitación para verificar el número impreso en el letrero de la puerta, queriendo asegurarse de que no había entrado por error en otra habitación que no fuera la de Emi. Claramente, era su habitación. El número en la puerta lo confirmaba. Cuando volvió a entrar, tenía el ceño fruncido, incapaz de comprender cómo Emi había dado a luz a un bebé negro. Se detuvo al pie de la cama, sin molestarse, se paró junto a ella y la miró acusadoramente. Emi evitó su mirada y trató de explicarse. «Puedo explicártelo. Yo no lo hice. No sé qué pasó». Lloró, pero Paulo se burló de la situación. No creía ni una palabra de lo que decía y no iba a esperar a que inventara más mentiras. Él sabía la verdad. Emi se había acostado con su jefe de la compañía de seguros donde trabajaba. Emi se sorprendió cuando él dijo eso. Ella negó con la cabeza repetidamente, diciendo que no era cierto. Pero él no podía seguir hablando porque una enfermera le pidió a Paulo que saliera de la habitación para que Emi pudiera descansar. Emi acababa de tener un hijo y estaba siendo sometida a esta tortura mental. Nunca imaginó que Paulo podría tratarla así, especialmente en un momento tan delicado, cuando estaba agotada después del parto. Al despertar de una siesta inquieta por las pesadillas, Emi alimentó a su bebé. Era un bebé hermoso, y a pesar del color de su piel, Emi podía ver el parecido que compartía con sus 3 hermanos mayores. Meses antes, ella y Paulo habían discutido posibles nombres para el bebé, y ella había sugerido Samuel. Durante el resto de su estancia en el hospital, Emi no vio a Paulo. Esperaba que él estuviera reflexionando sobre la conversación y considerando otras razones que podrían explicar por qué el bebé tenía un tono de piel diferente al de ellos. Emi sabía que Paulo era el padre de Samuel, ya que no había estado con ningún otro hombre aparte de su esposo, pero desafortunadamente para ella era evidente que Paulo no le creía. Paulo se mostró distante con Emi y Samuel después de regresar del hospital. Emi se sintió profundamente herida, pero se obligó a mantener una apariencia alegre por el bien de los niños. Sin embargo, unos días después, Paulo hizo las maletas y anunció que se marchaba. En estado de shock, Emi intentó razonar con él, suplicándole que no la dejara sola con sus hijos. Le rogó que considerara todo lo que habían pasado durante más de 10 años de matrimonio y los hijos que tenían juntos. Paulo se mantuvo firme en su decisión. Para él, Emi había traicionado y herido su orgullo. Si lo perdonaba, la gente se reiría de él y perdería el respeto por sí mismo. Así que se fue, abandonando a su esposa y a su familia. Emi sintió que su mundo se desmoronaba.
no sabía cómo seguir sin Paulo. Nunca sospechó que él sería capaz de dejarla de una manera tan cruel. Conocía a Paulo desde la universidad. Eran amigos desde hacía algún tiempo antes de comenzar a vivir juntos. Él le propuso matrimonio y no habían tenido problemas hasta entonces. Cuando decidieron tener hijos en el segundo año de matrimonio, los niños llegaron fácilmente. Paulo solo quería 2 hijos, ya que su idea de la familia perfecta incluía 2 hijos, quizás una mascota y la típica casa con cerca blanca. Sin embargo, Emi siempre había deseado una familia numerosa. Ella creció como hija única después de perder a su hermana mayor en un accidente de autobús escolar cuando tenía 4 años, y se sentía sola, algo que no quería para sus propios hijos. A pesar de eso, respetó la decisión de Paulo de tener una familia más pequeña. Sin embargo, Dios tenía otros planes para ellos. Durante el primer embarazo de Emi, ella y Paulo estaban encantados. Hablaban emocionados todo el tiempo sobre los grandes planes que tenían para el hijo que estaban a punto de tener. Su alegría no tuvo límites el día que dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo. 3 años después, Emi volvió a quedar embarazada y dio a luz a unos hermosos gemelos, un niño y una niña. La pareja estaba feliz por este acontecimiento. Sabiendo muy bien que Paulo no quería tener más hijos, Emi tomó precauciones para no volver a quedar embarazada. Después de 5 años del nacimiento de los gemelos, Emi se despertó una mañana con síntomas que reconocía de embarazos anteriores. Aterrorizada pero secretamente emocionada al mismo tiempo, compró una prueba de embarazo para confirmar y definitivamente estaba embarazada. Paulo se molestó cuando Emi le contó la noticia. La llamó descuidada y estúpida por permitir que ocurriera un error como este, y estuvo enojado durante mucho tiempo. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del parto, Paulo se volvió cálido. Lamentablemente, todo se desmoronó en el momento en que dio a luz al bebé Samuel, quien tenía la piel oscura, a diferencia de cualquier otro miembro de la familia. Paulo negó a Samuel, y Emi se enfrentó a la difícil tarea de criar sola a sus hijos. Eran muy pequeños. Su primer hijo tenía 9 años, los gemelos casi 6, y luego estaba Samuel, el hijo que su padre negaba. Emi no sabía cómo reconstruir su vida. Luchaba mucho para cuidar a sus hijos y mantenerlos. Algunos de sus vecinos, envidiosos de su familia y conscientes de que Paulo la había abandonado, las personas murmuraban a sus espaldas, burlándose de ella y llamándola esposa infiel e hipócrita. Emi, quien solía exhibir un equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional, se encontraba ahora en ruinas. En su angustioso momento no sabía a quién recurrir. Llamó a sus amigos en busca de ayuda, pero ninguno pudo asistirla. Estaban ocupados con sus propias familias y asuntos personales. Lo máximo que pudieron hacer fue ofrecerle palabras de consuelo y pedirle que se mantuviera fuerte todas las noches. Emi lloraba en silencio en su almohada. Sentía como si alguien estuviera destrozando sus entrañas. Era un dolor tan intenso que la agotaba. No sabía cómo reunir fuerzas para seguir adelante. Nada en su vida la motivaba a seguir luchando. Por el contrario, sus sentimientos de responsabilidad la dejaban exhausta. Sus hijos dependían de ella y sus vidas habían cambiado drásticamente con la partida de su padre. Necesitaban su consuelo. El bebé Samuel era solo un bebé inocente e indefenso, y aún así tenía que lidiar con todo esto mientras trabajaba. Con todo lo que estaba sucediendo en el trabajo, Emi se distraía constantemente. No podía rendir al máximo en momentos aleatorios y las lágrimas a menudo empezaban a correr por su rostro, lo cual incomodaba a sus compañeros. Hubo un día en el que estuvo a punto de cometer un grave error con un informe.
Al darse cuenta de esto, sus superiores la llamaron a la oficina y le pidieron que se tomara una licencia indefinida sin sueldo. Aunque Amy quería protestar porque necesitaba el dinero para mantener a sus hijos, al ver el rostro severo de su superior, comprendió que tenían razón y agradeció internamente que no la hubieran despedido. Amy intentaba constantemente ponerse en contacto con Paulo. Le enviaba mensajes y dejaba innumerables mensajes de voz, pero todos eran ignorados y quedaban sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Intentó contactarlo a través de las redes sociales, pero no pudo encontrarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él la había bloqueado en todas partes. Amy estaba frustrada, enojada y triste al mismo tiempo. Paulo llevaba meses fuera y nunca había enviado dinero para la manutención de sus hijos debido a los desafíos y las turbulencias que enfrentaba. Amy siempre se sentía cansada o triste. Lidiar con el dolor de cabeza y la situación constante la llevaba a tomar siestas no planificadas. Como resultado, no podía ocuparse de muchas tareas domésticas y su casa estaba desordenada. Apenas podía gestionar la alimentación de los niños todos los días. Jeremy, el hijo de 9 años de Amy, tomó la iniciativa desde pequeño. Comenzó a seguir el ejemplo de su madre, recogiendo los juguetes caídos y poniéndolos en el cesto, recogiendo la ropa sucia de él y de sus hermanos, y lo metió en las 10:32. Introdujo la ropa en la lavadora, utilizó la aspiradora para limpiar y pasó un paño limpio por las superficies de la cocina por la mañana. Preparaba cereal para él y sus hermanos, y cuando volvían de la escuela les hacía sándwiches. Cuando el bebé Samuel lloraba y Amy se quedaba dormida, Jeremy lo mecía en su mecedora. A veces esto calmaba a Samuel y se dormía, pero otras no, lo que indicaba que tenía hambre o necesitaba un cambio de pañal. En esas ocasiones, Jeremy con cuidado llevaba a Samuel hasta Amy para despertarla. Jeremy le pedía que le diera de comer. Sus acciones conmovieron a Amy, quien no sabía que su hijo mayor era tan trabajador. Inspirada por Jeremy, Amy comenzó a esforzarse aún más por estar presente para sus hijos. Se obligaba a realizar muchas tareas, pero asignaba las más pequeñas a Jeremy y los gemelos. Hacía las compras, llenaba los armarios de la cocina y el refrigerador con comida. Sin embargo, había días en los que rompía a llorar cada vez que recordaba a Paulo, y esto sucedía con frecuencia. Era difícil sacárselo de la cabeza. Para ella era más difícil. Cuando los gemelos de 6 años preguntaban por su padre, Jeremy fue lo suficientemente intuitivo como para darse cuenta de que algo no estaba bien. Decidió no preguntar más sobre su padre después de las primeras semanas para no molestar a su madre. Sin embargo, los gemelos fueron menos diplomáticos al llegar al 7º mes después de la partida de Paulo. El director de la escuela de sus hijos, llamado Marcos, un hombre atractivo mestizo de poco más de 40 años, invitó a Amy a charlar para descubrir qué estaba pasando. Marcos notó que el rendimiento académico de sus hijos se sintieron mal y fueron apartados de los otros niños. Se volvieron introvertidos y parecían tristes. Amy no quería, pero comenzó a llorar y lloró mucho. Le dolía mucho el corazón. No veía sentido en fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Además, quería aliviar el dolor de su pecho. Se abrió con Marcos y admitió que apenas podía controlarse. Sentía que todo se desmoronaba desde que su esposo la dejó. Le contó todo sin ocultar nada. Marcos escuchó atentamente, sintiendo una profunda compasión por ella y sus hijos. Se ofreció a llevarlos a todos a caminar y los invitó a comer. Los niños se emocionaron al saber que iban a un centro recreativo. Se vistieron con sus mejores ropas y prometieron comportarse bien. Mientras los niños se divertían, Marcos y Amy hablaron un poco más. Él le contó sobre sí mismo. Había perdido a su esposa debido a complicaciones durante el parto, pero afortunadamente el bebé sobrevivió.
y tenía la misma edad que Jeremy, el primer hijo de Emi. Marcos confesó que no había criado a su hija sola. Había recibido mucho apoyo de una comunidad que había encontrado. Marcos presentó a Emi a la comunidad. Marcos llevó a Emi a la reunión física semanal de la comunidad. Era una comunidad de familias comprometidas a crecer juntas y ayudarse mutuamente. Había parejas con hogares estables y muchos solteros en la comunidad. Todos fueron tan acogedores y amigables que saludaron al bebé Samuel, a quien Emi había llevado a la reunión. Cuando escucharon la historia de Emi, todos estuvieron dispuestos a contribuir en lo que pudieran. El mayor problema de Emi era que no tenía dinero para pagarle a una niñera que cuidara a sus hijos. Mientras ella estaba trabajando y sus ahorros se estaban acabando rápidamente. Si no regresaba pronto al trabajo, no podría mantenerlos, pagar las cuentas y renovar el alquiler. Al escuchar esto, las amas de casa de la comunidad crearon un horario para cuidar a los hijos de Emi. Unas 5 madres se ofrecieron como voluntarias, cada una cuidando a los 4 niños durante una jornada laboral. Después de algunas semanas de asistir a las reuniones comunitarias con Marcos, recibiendo su increíble apoyo, Emi comenzó a sentirse ella misma, una vez más. Estaba ansiosa por regresar al trabajo y construir una vida para ella y sus hijos. Cuando volvió al trabajo, su desempeño fue mejor que nunca y sus superiores quedaron impresionados. Después de superar varias expectativas de ventas, Emi logró una doble promoción. Compartió la noticia con la comunidad y celebraron con ella. Unos meses después, Emi se había estabilizado y podía pagar niñeras para que cuidaran a los niños cuando ella estaba ocupada. Las madres de la comunidad incluso se ofrecieron a cuidarlos. Le dijeron a Emi que era fácil amar a sus hijos y la elogiaron por criarlos con buenos modales. Emi les agradeció con una mirada de gratitud en sus ojos. Por otro lado, Emi veía a Marcos con frecuencia porque él era el director de sus hijos. Se encontraban en las reuniones comunitarias semanales y eran amigos. Unos meses después, Emi se dio cuenta de que estaba en constante comunicación con Marcos. Intercambiaban mensajes de texto a diario, hablaban por teléfono y salían juntos a comunicarse, a veces con sus hijos. Emi conocía a la hija de Marcos y era su amiga a los ojos de la niña. Emi era una figura materna que Emi admiraba profundamente. Trató de no pensar en lo que podría significar su cercanía con Marcos. Él era un buen hombre y ella valoraba su amistad. Eso se repetía a sí misma. Más de un año después de que Paulo se fuera, Emi descubrió que ella y los niños habían encontrado un ritmo. Ellos ayudaban con las tareas del hogar. Ella cocinaba y contribuía con los quehaceres domésticos. Su desempeño en la escuela y en las actividades extraescolares fue mejor que nunca. Iban de compras juntos y se cuidaban mutuamente. Cada vez que se sentaban a comer, Emi observaba lo unidos que estaban sus hijos y su corazón se llenaba de orgullo. Era como si ya no necesitaran a Paulo. Esto llevó a Emi a otro descubrimiento. Paulo no era tan útil en casa como ella pensaba. Actualmente, Emi ganaba mucho más dinero, 3 veces más de lo que ganaban ella y Paulo cuando vivían juntos. En aquel entonces, Paulo ganaba un poco más que Emi, pero la mayor parte de su salario se destinaba a pagar sus propias necesidades. A Paulo le gustaba comprar artículos de diseño que realmente no podía permitirse. Lo hacía para impresionar a la gente. Emi era quien más apoyaba a la familia, pagaba las cuentas y se encargaba de la mayoría de las cosas, pero no se daba cuenta porque amaba a Paulo y su presencia significaba mucho para ella. Además, después de casi 2 años de separación, Paulo aún no había enviado los papeles del divorcio. Sospechaba que era porque no quería pagar pensión alimenticia ni indemnización. Decidió ignorarlo por ahora.
Marcos, Emi y sus hijos estaban en el parque haciendo un picnic un sábado por la tarde mientras los niños jugaban. Juntos, incluyendo a Samuel, que contaba con 3 años, y un adorable bebé llamado Marcos, observaban con una expresión extraña. Emi preguntó qué pasaba, preocupada de que él hubiera notado algo mal con alguno de sus hijos. Sus hijos tenían ojos interesantes y él los estaba admirando. «Eso es todo», dijo Emi, suspirando aliviada. Le explicó que habían heredado los ojos del lado de su padre. Marcos frunció el ceño, señalando que, si ese era el caso, era una prueba de que Samuel era el hijo biológico de Paulo, ya que tenía el mismo par de ojos únicos. Emi estaba muy angustiada después de que Paulo se fuera, para considerar la posibilidad de hacerse una prueba de ADN que demostrara que sus afirmaciones eran incorrectas, pero debido a las observaciones de Marcos, sintió un impulso para descubrir la verdad detrás del tono de piel oscuro de Samuel de una vez por todas. Llamó al hospital y solicitó un presupuesto para una prueba de ADN. Envió la muestra de piel antigua de Paulo como muestra. El hospital realizó las pruebas y el ADN reveló algo inimaginable. Samuel era el hijo biológico de Paulo y el color de su piel era hereditario. Emi no entendía qué querían decir los médicos con eso. Explicaron que el tono de piel de Samuel era hereditario debido a que tenía bisabuelos o abuelos negros. Emi estaba confundida, ya que ella y Paulo no tenían nada que ver con eso. Sin embargo, seguía pensando en ello al día siguiente cuando Paulo la llamó y le dijo que acababa de descubrir por su madre que su padre biológico era negro. Resultó que su madre estaba comprometida con él, pero después de su fallecimiento en un accidente, su madre se casó con su mejor amigo, un hombre blanco. Su madre no vio la necesidad de contarle esto a Paulo, ya que él nació blanco. De repente, sintió un tirón en el corazón al pensar en revelar la verdad. Paulo suplicaba regresar con Emi y los niños. Estaba dispuesto a ser padre de todos, incluido Samuel. Emi se negó. Él los había abandonado durante años. Se divorciaron, pero le permitió el derecho de visitar a los niños, aunque a ellos no les gustaba quedarse con él, preferían a Marcos. Poco después, Marcos y Emi comenzaron a salir. Los niños, incluida la hija de Marcos, estaban muy felices, sobre todo cuando pasaban todo el tiempo juntos. Pasaron los años y Marcos se casó con Emi. Paulo se sintió arrepentido por su actitud en el pasado. Emi no le guardaba rencor, lo había perdonado todo. ¿Qué opinas de la reacción de Paulo al enterarse de que tendría un bebé negro? Si te gustó la historia, no olvides suscribirte. Hay otras historias en tu pantalla que también te harán feliz. Disfrútalas e involúcrate en ellas.